Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Em, Acá en el encuentro de este conversatorio virtual de Expertas TIC, gracias a 5G Américas y al liderazgo, iniciativa y creatividad y capacidad de convocatoria internacional de José Pepe Otero, a quien le agradezco infinitamente por darnos la oportunidad de organizarnos a nivel internacional, diferentes expertas en diferentes latitudes, y poder compartir las experiencias y los avances en el sector de las telecomunicaciones y de transformación digital a nivel internacional. Sin más, quisiera poder dar algunos brochazos de los importantes hitos que están sucediendo actualmente en el sector de las telecomunicaciones peruanas. Y sin más, ingreso en materia. Bueno, vamos a empezar con estas dos noticias, ¿no? Que es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones creó un grupo de trabajo multisectorial para actualizar la ley de telecomunicaciones, la ley de telecomunicaciones que regula servicios públicos de telecomunicaciones y servicios privados. Y además anunció, digamos, la aprobación de una norma para la contratación de Internet domiciliario hacia zonas de baja capacidad adquisitiva, pero que tiene una sorpresa en el interior. Entonces, veamos el primer tema, porque y acá recuerdo la frase de un extraordinario comediante mexicano, Tintán, que dijo, Matanga dijo la changa. Y realmente la buena noticia que se generó con esta apertura hacia el inicio de un subsidio a la demanda que aplaudimos, pues realmente no era la alegría, no era total. Y vamos a explicar por qué. En primer término, ¿qué es lo que se nos dice? A través de una resolución ministerial se crea un grupo de trabajo multisectorial para la creación, elaboración de un nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones, indicando que el objetivo es que la nueva ley promueve el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en general. Definitivamente la iniciativa es absolutamente nueva, buena, pero hay una materia. En primer término, se dice que es un grupo de trabajo multisectorial, pero es todo Estado. Está el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Pronatel, que es el programa que depende del Ministerio de Transportes, y OCITEL, que es el regulador de telecomunicaciones. Si bien se establece que en un artículo se dice que van a poder llamar a la sociedad, a la academia, a los expertos para poder recibir los aportes, cosa que saludamos, pues no es lo mismo estar dentro de un grupo de trabajo, en la mesa de trabajo, que ir a una reunión y dar una opinión. Entonces, esa es una primera alerta. Pero la más importante, creo yo, es que si bien la ley de telecomunicaciones es antigua, muy antigua, ya tiene como 30 años, se indica que, que hay una necesidad, porque nueva, digamos, la ley de telecomunicaciones es obsoleta. Bueno, sí, es obsoleta, pero nótese que en este particular no se ha impedido el crecimiento del sector. Y cuando se han efectuado cambios materiales, por ejemplo, el nuevo régimen de banda ancha, las normas de compartición de infraestructura o las normas de expansión y de la telefonía móvil, entre otras, se han dictado sin ningún problema normas complementarias. Entonces, no es, digamos, que la ley de telecomunicaciones no tenga o sea una barrera para la iniciativa, para el crecimiento en un sector altamente tecnológico, sino que está vieja, pero no impide. ¿Y por qué hago esta mención? Porque no me cabe la menor duda que a mí me encantaría poder ser el creador de una nueva ley de telecomunicaciones y que lleve mi rúbrica, ¿no? Mi nombre, para poder ponerme la medallita. Pero el problema está que sería un proyecto de ley que sería presentado por el Ejecutivo al Congreso de la República sin tener mayoría parlamentaria, lo que genera un riesgo muy importante de que se introduzcan elementos que distorsionen el sistema actual, que debe ser altamente técnico. Entonces, si uno no tiene
de alguna manera el músculo, la muñeca, la garra, para poder monitorear que no se vayan a introducir como los padres de la patria nos tienen acostumbrados, distorsiones al sistema, podríamos estar abriendo la Pandora Box. Eso yo creo que hay que pensarlo detalladamente. Entonces, no es tanto una buena noticia, creo que es un tema de preocupación. Y digamos, el otro punto que quisiera yo tocarles es que se generó mucha expectativa con una noticia que en base a las facultades legislativas se dijo que se iba a dar esa suerte de subsidio a la demanda para el Internet hacia zonas de baja capacidad adquisitiva, cosa que aplaudimos. Y efectivamente, en base a las facultades legislativas, se aprobó, digamos, una norma, ¿ok? Para poder dar este subsidio, una suerte de subsidio a la demanda. El problema está y acá vienen pues en las letras pequeñas, que de acuerdo a la noticia, y acá lo pongo, si ven acá, la noticia que dio el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que le mete, sea lista, norma para subsidiar a familias pobres, para contratar internet domiciliario, que yo creo que es importante porque acá no se trata solamente de una brecha de acceso, hay una brecha de demanda, o sea, hay brecha de asequibilidad, o sea, seamos claros en ese tema, pero para ello proyecta incrementar el aporte del Fondo Universal del 1% actualmente al 2% y al 3% de todos los ingresos brutos facturados y percibidos de las empresas de telecomunicaciones, que son los servicios portadores, los servicios finales de carácter público, el servicio de cable, el servicio de valor añadido de acceso a Internet. Vamos, es decir, hacia los más grandes servicios generadores de ingresos, y le dice, bueno, si tú tenías que darme, porque obviamente todos cumplen y que el 1% de todos tus ingresos, ahora para subsidiar el programa que yo estoy planteando, gobierno, te voy a quitar no el 1, sino 2 y el 3%. Entonces, definitivamente, esto es una pésima noticia para todo lo que son el sistema de inversiones y de crecimiento del sector de telecomunicaciones en el país. Y detallo por qué. Porque realmente esta forma cumple con el dicho de, este es de vestir un santo para vestir otro santo. Es decir, y esto es peligroso porque si ese fondo ya se ha usado para la implementación y el financiamiento de las redes de la red dorsal, la red de transporte regional, todo el sistema de fibra óptica que efectivamente ha potenciado la cantidad de fibra óptica que va hacia zonas que necesitaban, porque no tenían, digamos, eran zonas rurales o de cosa o de interés social. Creo que lo importante es que lo que ya se invirtió, que ha sido una gran cantidad de dinero, pues sea promovido, sea activado, vamos, que se demuestre que funcionó. Porque acá lo que se está diciendo es, sin que yo haya activado los proyectos regionales, sin que yo haya definido cómo va a ser el nuevo modelo del régimen de banda ancha, de esas redes de fibra óptica en el Perú, mira, voy a intentar otro sistema, pero todavía no has activado los proyectos regionales, todavía no has hecho que fluya el tráfico en esas redes de fibra óptica. No, pero lo que propone el gobierno es, voy a hacerlo, pero ¿con qué lo voy a hacer? Con tus recursos, empresas. Y acá hay un grave problema, porque tenemos que decir las cosas como son. Particularmente yo estoy de acuerdo con el subsidio a la demanda, pero no puedes generar un subsidio a la demanda, ¿ok? Afectando el crecimiento natural de las empresas, que son las que proporcionan sostenibilidad. El nombre del juego aquí es sostenibilidad. ¿Por qué? Ya ha habido proyectos financiados con Fitel de telefonía pública hace muchos años que como no eran sostenibles, apenas acabó el periodo de concesión, simplemente se retiraron, porque no había forma que ese servicio se mantuviera ahí. En consecuencia, tenemos que tratar de generar mercado, de generar infraestructura, pero a través de sistemas sostenibles, de empresas sostenibles, que son las que conocen el negocio y saben cómo hacer crecer mercado. Ese es el tema, porque
sino lo que corremos el riesgo es en afectar lo que genera mayor permanencia del servicio. Y eso es un pedido que aquí en Perú lo están haciendo muchas empresas, ni más, ayer estaban saliendo en los medios de prensa que las empresas pedían, por favor, queremos empresas de energía eléctrica sostenibles. ¿No? Entonces, es lo mismo en telecomunicaciones, se necesita que sean empresas sostenibles porque el Estado no va a poder seguir manteniéndolo más allá del financiamiento. Y yo creo que sería terrible cortar el servicio a colegios o a centros de salud, ¿no? Entonces, y aparte de toda esa racionalidad, hay un grave problema. Y es que esto, en caso de darse, no sería aplicable a las empresas o concesionarias cuyo contrato de concesión tiene carácter de contrato ley. Eso no pueden ser modificados a través de una norma de esta naturaleza, en la cual se ha pactado que es el 1%. Por tanto, estaríamos de alguna manera generando una discriminación. Es decir, empresas que tienen contratos de concesión de carácter de contrato ley, no las voy a poder tocar. Pero a las otras empresas que son contratos de carácter administrativo, cosa que es discutible porque posteriormente salió una norma diciendo que todos esos contratos tenían carácter de contrato ley, así que ahí tenemos otra danza, las voy a afectar con el 3%. O sea, ahí hay un tema, digamos, de afectación a la competencia muy fuerte. Y realmente es, digamos, hay que llamar la atención porque hay que estudiar este tema antes de aplicarla. Y recordemos algo también. Lo que pasa es que con la ley 28900, que es la ley que estableció el tema, ley FITEL, como se le llama, se dijo que son recursos de FITEL los aportes efectuados por los operadores, los servicios portadores, servicios finales públicos, radiodifusión por cable, el servicio de acceso a Internet, a que se refiere el artículo 12 del texto único ordenado de la ley de telecomunicaciones. ¿Ok? Pero ¿qué nos dice ese artículo 12? Ese artículo 12 lo que nos dice es que este porcentaje que se destinará, ¿no es cierto?, a este fondo de inversión de telecomunicaciones que es el de acceso universal, ¿ok? Será específicamente señalado en el reglamento de esta ley. Atención, importante. ¿Quiere decir que el aporte va a ser fijado a través de un decreto supremo? Yo creo que ahí hay un grave problema que de pronto no se levantó en su momento, pero creo que ya hay que estudiarlo, porque es como si se fijara un impuesto a la renta o una sanción a través de un decreto supremo. Y yo creo que aquí hay un tema importante de legalidad que debe ser revisado, no porque lo anterior haya sido malo, sino porque ahora lo queremos modificar. Y aquí, digamos, significaría que por decreto supremo el MTC podría subir la alícuota del aporte por acceso universal 10% al 20%, ¿el cielo es el límite? O sea, no. Aquí hay un tema, digamos, de confianza legítima, y es que todas las empresas de telecomunicaciones, cuando han venido a invertir al país, han tenido muy claro que había contratos ley, que no podían ser modificados y que eso le daba una garantía de, al no haber trato discriminatorio, todas iban a ser tratadas igual. Es decir, todos al 1%. ¿Ok? Y han habido hechos, han habido de alguna manera digamos, una larga, digamos, ejecución de esta forma de actuar del Estado que ha dado esta confianza legítima a todos los inversionistas de que eso se iba a mantener. Entonces, si ahora me cambian las reglas de juego, tenemos un problema de seguridad jurídica, de predictibilidad, el tema de racionalidad económica y aparte, un grave peligro de arbitraje, porque acá habría una discriminación. Y lo que no se puede decir es que como no fue cuestionado su oportunidad, no implica aceptación. Perdón, como que no fue cuestionado hace tiempo, no implica aceptación. Lo que pasa es lo siguiente, si uno ingresa al mercado peruano y ve que hay unos contratos ley que son rigurosísimos y que el gobierno peruano tiene una larga tradición de cumplirlos, por lo menos si ha habido diferencias se van a un arbitraje y se cumplen,
Entonces, y si se ve que hay, no vamos a tratar las empresas en forma discriminatoria, pues para mí el mejor candado que hay es ese contrato ley, el mejor candado. Pero ¿cuál es el problema si ahora le van a decir, no, tú quédate con 1%, lo demás lo subo al 3%? Entonces, yo creo que este es un tema grueso. Creo que es un tema que de pronto, con el mejor de los ánimos, con la mejor de la voluntad, se ha querido subir, de pronto haciendo un benchmark, diciendo, no, ¿sabe qué? Acá hay tales países. Al final, un benchmark uno puede acomodar dependiendo del número que quiere que salga, pone los países con los que sale el número. Pero ese no es el problema. El problema es que yo a través de un benchmark no voy a traer inversión. Yo a través de un benchmark no voy a dar seguridad jurídica, confianza legítima, predictibilidad. O sea, es decir, lo que nosotros necesitamos hacer es poner paños fríos en este tema y, desde mi punto de vista, es rescatar lo importante que es dar incentivos para la compartición de infraestructura, para el uso de la fibra, y estoy de acuerdo, subsidios a la demanda, sí, pero yo creo que no es a través de este sistema de subir el fondo de acceso universal de las empresas operadoras, porque es un tema que definitivamente va a traer cola. Y bueno, también aquí se aprobaron y Perú aprobó este decreto legislativo, el 1627, que es el 5G en el Perú. Largo camino es el que tiene el Perú para poder activar el 5G. Perú activó el 5G, que era el non-standalone. O sea, y que obvio, era para lugares muy puntuales. Entonces, ahora, y creo que el esfuerzo que está haciendo el MTC es importante, quiere recuperar el ritmo y emite este decreto legislativo que lo que trata es de no ir a través de concurso público, como ha sido siempre la gobernanza de Internet, perdón, la gobernanza de frecuencias, sino irlo vía adjudicación directa, ¿ok? Pero el tema está es que sería una adjudicación directa también con un reordenamiento, porque recordemos que la 3,5 está bien desordenada. Entonces, el esquema que plantea este decreto legislativo, ¿ok? Es que se va a dar en las frecuencias, se van a reordenar, se van a dar, no sé cómo va a ser primero el huevo o la gallina, a través de compromisos de inversión, despliegue de cobertura. Y eso sin duda es muy bueno. Y más bueno aún es que por declaraciones de los funcionarios del MTC, entendemos que se va a dar incluso para que puedan ser cumplidos con, digamos, con a través de las frecuencias 4G, lo que es absolutamente bueno, porque el 5G no va para todos, va para determinadas zonas. Entonces, esta norma lo que dice es, vamos a darte en las frecuencias debido a través de compromisos de inversión. Y para determinar ese valor, el MTC va a efectuar contrataciones directas de los estudios para la valorización del espectro radioeléctrico. De lo que he podido entender, este tema de las consultas, yo creo que el mayor esfuerzo que va a tener el Perú es en tratar de determinar el valor correcto de las frecuencias. Porque al final lo que no se puede es decir, mira, no te lo estoy dando por concurso, te lo estoy dando por compromiso directo. Pero si el compromiso directo va a significar la misma cantidad de plata de lo que yo hubiera podido dar en un concurso, simplemente estamos yendo por el bolsillo derecho o por el bolsillo izquierdo. O sea, los compromisos de cobertura tienen que ser razonables y tienen que ser factibles de cumplir, sobre todo en un Perú en el que es cual hay muchos problemas para la generación de infraestructura. Y lo que llama la atención también es el poco tiempo que se va a tener para poder determinar esos valores. O sea, no sé, no entiendo que todavía no se ha contratado esos estudios, puede ser que me equivoque, pero hay poquísimo tiempo y los trabajos que se tienen que hacer, pues son bastante gruesos. Entonces, este mecanismo especial de asignación directa, eh, el trae, digamos, su complejidad y es un trabajo muy duro y sobre todo es un trabajo que debe tener el apoyo de la gente de OCITEL. O sea, aquí
el trabajo es de todos. Lo que me gusta, aparte de que se ha dado las frecuencias a través de compromisos de cobertura, es que se puede dar, digamos, se puede dar a través de nuevos contratos de concesión y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que tienen actualmente frecuencia que ahora la tecnología permite para todo lo que es la tecnología 5G, pero su contrato de concesión o ya venció o está en proceso de renovación o ya está por vencer. Entonces nadie va a invertir la gran cantidad de recursos que se requiere para estas clases de redes si es que el contrato de concesión se le vence mañana, ¿no? Entonces, este mecanismo este reconocimiento que hace este decreto legislativo me parece importante. ¿Ok? También, digamos, las empresas, y el decreto legislativo lo menciona, que ya cuenten con frecuencias, pueden ingresar al reordenamiento a través de un acondicionamiento, ¿no? O sea, la verdad que este decreto legislativo le dice acondicionamiento y no llama el tema como es, reordenamiento. Necesitaban esto para para lograr el reordenamiento, creo que hubieran podido hacer absolutamente con el actual reglamento de reordenamiento. El único tema era ampliar los contratos de concesión, el plazo de los contratos de concesión, pero eso a través de una norma puntual hubiera podido salir sin ningún problema. Pero en fin, esperemos que esto lleve a un buen puerto. ¿Qué más tenemos? Lo que tenemos es nuestra famosa red dorsal nacional de fibra óptica más los proyectos regionales. Y aquí, digamos, Perú se sigue demorando en activar los proyectos regionales. Activa centro de atención, activa plazas, activa servicios puntuales que son contratados a determinadas empresas, digamos, siendo el Estado un usuario más. Es decir, por poco tiempo, cuando lo que se trata es generar esas empresas sostenibles, ¿no? Las que se quedan cuando el financiamiento se acaba. Ese es el nombre del juego. Entonces, el, no vemos que se termine de activar los proyectos regionales y sobre todo, todavía no hay una definición exacta de qué es lo que vamos a hacer con la red dorsal. Me explico. El MTC ha iniciado el proceso para la contratación temporal y aquí hay que repetirlo varias veces, este operador temporal que por 3 o de pronto 5 años, no lo sé, ya perdimos la cuenta, va a encargarse de operar y mantener la red dorsal mientras el Estado define qué es lo que hace con el régimen de banda ancha. Entonces, esto es algo que es importantísimo y diversos expertos lo están indicando, porque Pronatel, con toda la buena voluntad del mundo, no está llamado para ser un operador más. Entonces, puede darse el caso que estemos exponiendo la red a peligros innecesarios, ¿no? Y la verdad, debe darse a un operador privado que sepa, que maneje, que ese sea su core business y que pueda correrse el riesgo a través de un contrato razonable, porque debe ser un contrato razonable, para poder operarlo y mantenerlo, mientras Proinversión, a quien el MTC le ha encargado que se haga el estudio para impulsar la operación definitiva y sostenible de la red dorsal. Es decir, y aquí hay varias opciones. La primera es la red dorsal debe pasar a un operador privado. Eso es definitivo. Segundo, los proyectos regionales de transporte. Esos proyectos regionales que son mucho más kilómetros de fibra óptica que la red dorsal y que no están sujetos a competencia, tienen que ser dados también a un operador privado. Y mucho se habla de, oiga, los servicios de última milla, colegios. Lo que creo realmente es que esta red dorsal unida a las redes de transporte regional ya no tiene sentido, digamos, por zonas, porque ya hay operadores privados que crecieron en redes. Pero también por el otro lado, o sea, el Estado debería ser capaz de hacer una LAN privada en la que se contacte y conecte a través de fibra óptica a todos los colegios y a todos los centros de salud y a todas las comisarías. Esos tres acápites que permite la Constitución, generando al fin
la red nace. Pero nada más que esos tres escenarios, porque ya veo que algunos dicen, no, que también hay que conectar a X, a Y, a Z. No, 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 porque ahí estaríamos rompiendo el rol subsidiario del Estado. Pero si somos capaces de poder hacer esta, digamos, esta generación de esta red nace, pues ahí sí haríamos, digamos, cambiaríamos la vida de muchas personas. Bueno, me estaba pasando una cosa interesantísimo, porque actualmente hay una consulta pública aquí en Perú que lo está llevando el ente regulador, que es OCIPTEL, porque recordaremos que, y esto sí es positivo, es saludable, que a través de estas consultas tempranas lo que se hace es decir, a poner para la opinión pública, la academia, los interesados en general, ponerse una idea bajo comentarios para poder saber si es que hay una intervención regulatoria o no. Y esta consulta que vence este 16 de octubre, lo que hace es plantear la regulación de los servicios OTT. Los servicios OTT definidos como todos aquellos aplicaciones, contenidos que van a través del Internet abierto, para ver si es que se puede poner un esquema regulatorio de fair share en Perú. Entonces, lo que hace el regulador a través de esta interesante consulta temprana es decir, mira, yo soy un regulador que ve solamente servicios públicos de telecomunicaciones, porque así lo dice la ley de reguladores y todo lo demás, las leyes que rigen a OCIPTEL. Estos, digamos, Google, YouTube, Amazon, lo que fuere, no están bajo mi ámbito de competencia, pero podrían estarlo. Entonces, de alguna manera, este sistema, esta consulta, no solamente se trata de cómo regular los servicios sobre the top para que financien parte del uso de la infraestructura que sí efectivamente están usando de las empresas de telecomunicaciones, sino que también plantea de alguna suerte que se amplíe la competencia de alguna entidad pública, porque alguna va a tener que regularlo, alguna va a tener que establecerlo. Entonces, lo que hace OCIPTEL de alguna manera es plantear un tema complejo y lo que dice es preguntas interesantísimas, como señale si la participación de los servicios OTT genera o podría generar efectos negativos sobre el desenvolvimiento de la dinámica competitiva de los mercados de telecomunicaciones. Exponga su opinión. Así considera que que los servicios OTT se desenvuelven en Perú en condiciones desiguales en comparación con los operadores de telecomunicaciones habilitados por el MTC, aquellos concesionarios que invierten en infraestructura. Y pregunta o solicita que se pronuncien sobre temas regulatorios, económicos, seguridad, privacidad, protección de datos personales, calidad de servicio, protección del consumidor, etcétera. Y aquí, entre todas estas listas de preguntas, resalto una interesante. Indique si la intervención regulatoria que considere necesaria sobre los servicios OTT debe incluir la obligación de contar con concesiones, licencias o autorizaciones para la prestación de servicios a fin de que se equiparen las condiciones respecto a las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones. Em, a YouTube le voy a poner yo que pongo una concesión acá en Perú. Yo creo que, o sea, que, creo que por ahí no es el tema. Pero definitivamente resalto y es positivo que ya OCIPTEL recoge, digamos, la inquietud que hay, porque para que haya sostenibilidad se requiere que haya infraestructura. Y realmente las últimas indicaciones sobre el porcentaje de tráfico que corre por las redes de estos servicios over the top, pues es más del 70%, de acuerdo a lo que dice el GSMA. Entonces, ahí sí hay un problema que al igual que en Europa y al igual que en otras latitudes, debe estudiarse, ¿ok? No creo que poner concesiones sea lo necesario. Tenemos en Perú ahorita, hace 3 meses se aprobó una ley en el Congreso que le decimos la tasa Netflix, porque lo que hace es ampliar el IGB o IVA hacia empresas no domiciliadas que dan, por ejemplo, servicios acá como sería el Netflix, pero ya tenemos un proyecto de ley en el mismo Congreso en la que está planteando su derogación con un plazo realmente reducido para poder implementarse. Entonces, el tema es complejo
y sobre todo demanda que haya una fuerte institucionalización, que todas las entidades estén unidas bajo una taza de café en verdadera comunión, porque cuando tenemos un fuertes factores políticos que intervienen en temas técnicos, podría ser una real invitación a una tormenta perfecta o a un huracán. Entonces, quizás este es un llamado, una reflexión hacia la tranquilidad, hacia volver a las bases técnicas y, digamos, trabajar en forma conjunta, sector académico, entidades, cosa más, expertos, empresas, eh, en general, en un tema colaborativo, porque hay mucho pan que rebanar y mucho trabajo por hacer. Entonces, esto ha sido un vistazo general de estos últimos meses acá en el sector de telecomunicaciones peruano. No, definitivamente no nos aburrimos. Hay mucho más que comentar, pero creo que he resaltado lo más importante o anecdótico y ya les estaré comentando cómo nos va. Muchísimas gracias, 5G Américas, muchísimas gracias, José Otero, y nos vemos en una siguiente oportunidad.